Hola, bienvenidos a esta lectura en vivo y análisis reflexivo del libro El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Si ustedes no han visto ningún video y esta es la primera vez que ven sobre esta lectura, voy a proceder con el capítulo 6, entonces pueden irse a la lista del Yoga de Jesús aquí en mi canal y poder escucharlo en orden, que es lo que les recomiendo. Si no, bienvenidos. Les recuerdo que esta es una lectura sin fines de lucro, tiene un propósito educativo y espiritual y les aconsejo comprar el libro para que puedan leer conmigo, subrayar y guardarse ustedes también como esas partes que más les resuenan y consultarlas en el momento que quieran. Capítulo 6. El verdadero significado de creer en su nombre y de la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Juan 3, 16 al 21. La confusión entre el Hijo del Hombre e Hijo unigénito de Dios ha sido causa de mucha intolerancia en el ámbito del eclesianismo, que no comprende o no reconoce el elemento humano presente en Jesús. El hecho de que era un hombre, nacido con un cuerpo mortal, que había desarrollado su conciencia hasta volverse uno con Dios mismo. No era el cuerpo de Jesús, sino la conciencia existente en dicho cuerpo la que era una con el Hijo unigénito, la conciencia crística. El único reflejo de Dios Padre dentro de la creación. Al instar a la gente a creer en el Hijo unigénito, Jesús se refería a esta conciencia crística, no al ser humano, que se hallaba totalmente manifestada en él, así como en los maestros de todas las épocas que han alcanzado la realización divina y que se encuentra latente dentro de cada alma. Jesús señaló que todas las almas que elevan su conciencia física, la conciencia del Hijo del Hombre, hasta alcanzar el cielo astral y luego se unifiquen con la inteligencia crística unigénita presente en la creación entera, conocerán la vida eterna. ¿Significa este pasaje de la Biblia que todos aquellos que no acepten a Jesús o no crean en Él como su Salvador serán condenados? Este es un concepto dogmático en lo que respecta a la condenación. Lo que Jesús quiso expresar es que quienes no se identifiquen con la conciencia crística universal están condenados a vivir y pensar como agobiados mortales, circunscritos a las limitaciones sensoriales porque esencialmente se han desunido del eterno principio de la vida. O sea, creen que son mortales, creen que son ese cuerpo que nace y muere. Y entonces no es que alguien los va a condenar, es que ellos mismos se están condenando al no creer en que son eternos. Jesús no se refirió en ningún momento a su conciencia de Hijo del Hombre ni a su cuerpo como el único Salvador de todos los tiempos. Abraham y muchos otros alcanzaron la salvación incluso antes de que Jesús naciera. Afirmar que la persona histórica de Jesús es el único Salvador constituye un error metafísico, ya que quien otorga la salvación universal es la inteligencia crística, que ha estado presente en otros maestros, no solo en Jesús. Como único reflejo del Espíritu Absoluto, el Padre, presente de manera ubicua en el mundo de la relatividad, el Cristo infinito es el mediador o vínculo exclusivo entre Dios y la materia. Y todos los individuos que están hechos ya me enredé toda. Y la materia. Y todos los individuos que están hechos de materia, sea cuales fueren sus diferentes castas o credos, deben pasar a través de él
con el fin de llegar a Dios, o sea, a pasar a través de la conciencia crística, el Hijo de Dios. Todas las almas pueden liberar su conciencia cautiva en la materia y sumergirla en la vastedad de la omnipresencia al sintonizarse con la conciencia crística. Dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Él. Jesús sabía que su cuerpo físico permanecería en el plano terrenal solo por poco tiempo, y por eso les aclaró a aquellos para quienes Él era el Salvador, que cuando su cuerpo, el Hijo del Hombre, hubiera dejado esta tierra, la gente todavía podría hallar a Dios y la salvación al creer en el omnipresente Hijo unigénito de Dios y conocerle. Jesús enfatizó que todo aquel que creyera en su Espíritu como el Cristo infinito que en Él se había encarnado, hallaría el sendero hacia la vida eterna mediante la ciencia meditativa de la ascensión interior de la conciencia. Para que todo el que crea en Él no perezca. Las formas de la naturaleza son cambiantes, pero la inteligencia infinita inmanente a ella jamás resulta modificada por las mutaciones de la ilusión. El niño que caprichosamente se apega a un muñeco de nieve llorará cuando el sol se eleve en el cielo y derrita esa figura. Es cierto. Del mismo modo, los hijos de Dios sufren si se apegan al cambiante cuerpo humano. Aquí habría mucho que decir de este apego al cuerpo, ¿verdad? Y esto que yo observo de que es un pánico a envejecer y que ahora se ponen botox como desde los 20 años o antes, ¿verdad? O sea, como toda esta obsesión con el cuerpo hace como que hasta se evite muchísimo la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Es como, no entiendo, ¿verdad? A mí me cuesta mucho comprender eso, pero entiendo por qué es. De mismo modo, los hijos de Dios sufren si se apegan al cambiante cuerpo humano que atraviesa las etapas de la niñez, la juventud, la vejez y la muerte, ¿verdad? El problema es el apego al cuerpo, queriendo que sea eterno cuando no lo es, ¿verdad? Cuando la materia no es para siempre. Mas quienes se enfocan dentro de sí, la fuerza vital y la conciencia se concentran en la chispa interior de la inmortalidad del alma, perciben el cielo incluso aun cuando se hallan en la tierra. Y puesto que han comprendido la esencia trascendente de la vida, están libres del dolor y el sufrimiento inherentes a los incesantes ciclos de vida y muerte. Aquí hay como un numerito y como un pie de página después de decir eso. Y dice: los cielos y la tierra se enrollarán delante de vosotros, y el que vive del viviente no verá muerte ni temor. Evangelio de Tomás, versículo 111, citado en la obra de Antonio Piñero y Col. Textos gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi, volumen 2, Trota, Madrid, 1999, nota del editor. El señor Krishna en Bhagavad Gita 11:40 se refiere a la ciencia del yoga en estos términos. Incluso una pequeña práctica de esa religión verdadera te salvará de grandes temores, los tremendos sufrimientos inherentes a los repetidos ciclos de nacimiento y muerte. El propósito de las majestuosas palabras de Jesús en este pasaje era dar a conocer una alentadora promesa divina de rendición para toda la humanidad. Esto me acaba de traer a la mente como esa esperanza que tienen algunas religiones, o muchas, no sé, como de una vida eterna después, ¿verdad? Es como, no, aquí yo vine a sufrir, yo vine a hacer caso y a ser obediente porque después se me va a dar una vida eterna. Cuando lo que no se comprende es que al conectar y recordar la naturaleza eterna del espíritu, ya usted sabe que es eterno. En cambio, la promesa a futuro mantiene controlada a la gente, porque claro, tengo que hacer esto para en el futuro tener vida eterna, en vez de conectar con la conciencia crística y recordar que somos eternos por naturaleza. Me volví a perder. Ok. Siglos de interpretaciones equivocadas han instigado, en cambio, guerras de odio intolerante, crueles inquisiciones y juicios condenatorios causantes de divisiones. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En este versículo, mundo significa la creación de Dios en su conjunto. Al reflejar su inteligencia en la creación, lo cual hizo posible un cosmos estructurado, el propósito del Señor no fue diseñar una prisión de finitud en las que las almas quedaran confinadas, lo quisieran o no, como participantes de una danza macabra de sufrimiento y destrucción, que es lo que mucha gente cree que es la vida en la tierra,
sino volverse accesible como una fuerza impulsora que instase al mundo a pasar de la manifestación material oscurecida por la ignorancia a la manifestación espiritual iluminada. Es verdad que la vibratoria manifestación creativa de la inteligencia universal ha dado origen a la miriada de atracciones que exhiben en la sala de espectáculos cósmica, las cuales mantienen al ser humano constantemente alejado del espíritu e inmerso en la vida material, dándole la espalda al amor universal ante los fatuos encantos de la vida humana. No obstante, la percepción del absoluto que está más allá de la creación, que se encuentra íntimamente cercana, merced a la intermediación de su inteligencia reflejada en todo lo creado. A través de este contacto, el devoto comprende que Dios ha enviado a la inteligencia crística, su Hijo unigénito, para crear una cámara de tortura, sino una colosal película cinematográfica cósmica cuyas escenas y actores proporcionarán entretenimiento durante algún tiempo y finalmente regresarán a la bienaventuranza del espíritu. Es como una película, literal. Uno sabe que se va a acabar, ¿verdad? Es como, un rato nos entretenemos, pero ya, vuelve al final la parte de la experiencia física. A la luz de este entendimiento, y sean cuales sean las circunstancias que atravesemos en este mundo relativo, sentimos nuestra conexión con el Espíritu Universal y percibimos que la vasta inteligencia del Ser Absoluto opera en todas las relatividades de la naturaleza. Todo aquel que crea en esa inteligencia, el Cristo, y se concentre en ella, de enfocarse en sus productos, la creación externa, encontrará la rendición. Pensar que el Señor condena a los no creyentes como pecadores es una incongruencia. Pensar que el Señor condena a los no creyentes como pecadores es una incongruencia. O sea, digamos, mi familia debe creer que yo no me voy a salvar, solo ellos, porque ellos creen que solo ellos conocen la verdad. Entonces, mi mamá sufre por mí, posiblemente, lo sé, digamos, sufre por mí, porque como yo no creo en lo que ellos creen, entonces yo no me voy a salvar y estoy condenada. Qué duro, ¿verdad? O sea, como tener ese sufrimiento tan grande. Pero es una forma de manipulación para atraer más gente a la religión de ellos. Pero genera mucho sufrimiento. Dado que quien mora en todos los seres es el Señor mismo. O sea, es que el todo es parte del todo. Yo creo que eso no lo entendemos. Entonces dice, el Señor, dado que quien mora en todos los seres es el Señor mismo. O sea, es que en todas las personas, si somos parte de una chispa, o sea, somos una chispa de un sol central, de una fuente, de una, ¿verdad? De una fuente. Todos, no unos que creen y otros que no unos que están despiertos y otros dormidos, no, eso es separación, todos somos parte. A mí me gusta pensar eso, como verme en los otros, o sea, saber que yo soy todo eso, o sea, yo soy parte de esa conciencia que está experimentándose desde todas las perspectivas. Le da a uno un poco de perspectiva distinta, ¿verdad? De salirme de solo mi mirada individual. Dice, dado que quien mora en todos los seres es el Señor mismo, la condenación sería algo totalmente contraproducente. Es como que uno se condena a uno mismo. Dios jamás castiga al hombre por no creer en Él. Es el hombre quien se castiga. Qué interesante, ¿verdad? Es que es tan fácil echarle la culpa a Dios. Asimismo, si uno no cree en el dínamo y corta los cables que conectan su casa a esa fuente de energía, se privará de las ventajas que le brinda la electricidad. Eso sí. Digamos que yo digo, es que yo no creo en la electricidad, no la creo. Entonces corto los cables porque yo no creo en eso, pero en mi casa no va a haber luz. Eso no quiere decir que no exista la luz. De modo similar, ignorar la inteligencia que se halla omnipresente en la creación entera es negar a la conciencia su vínculo con la fuente de sabiduría, el amor divino, y que ponen en movimiento el proceso de ascensión del espíritu. Aquí hay una nota de esos cuadritos que son notas del editor, entonces voy a parar para leer esa nota. O a ver hasta dónde llega el párrafo. No es que falta mucho para que haya como un corte. Entonces voy a leer la nota. Dice, dogma y política. ¿Cómo se perdió el verdadero significado del Hijo Unigénito? Al igual que con la palabra, veas el capítulo 3, el Hijo Unigénito pasó a significar únicamente la persona de Jesús a través del proceso gradual de evolución de la doctrina producido por una serie de complejas influencias teológicas y políticas.
Para conocer el detalle de la historia de dicho proceso, véase por ejemplo el libro de Richard E. Rubenstein, When Jesus Became God, The Struggle to Define Christianity During the Last Days of Rome. Cuando Jesús se convirtió en Dios, la lucha para definir el cristianismo en los últimos días de Roma, Harcourt, Nueva York, 1999. 99. Los escritos de muchos gnósticos cristianos de los 2 primeros siglos después de Cristo, Basílides, Teodoto, Valentín y Ptolomeo, entre otros, expresan de modo similar que el Hijo Unigénito se conceptuaba como el principio cósmico de la creación, el divino nous, en griego inteligencia, mente o pensamiento, y no como la persona de Jesús. Uno de los padres de la Iglesia, el célebre Clemente de Alejandría, cita los escritos de Teodoto, el Hijo Unigénito de nous, excerpta ex Teodoto 6.3, en el libro Gnosis, A Selection of Gnostic Texts, Gnosis, la selección de los textos gnósticos, Clarendon Press, Oxford, Inglaterra, 1972. El estudio alemán Werner Forster cita estas palabras atribuidas a Ireneo. Basílides presenta al nous como el primero en nacer del Padre sin origen. Valentín, un maestro sumamente respetado por la congregación cristiana de Roma alrededor del año 140 después de Cristo, sostenía, según Forster, una postura similar y consideraba que la introducción del Evangelio de Juan, el unigénito, reemplaza al nous. En el concilio de Nicea, sin embargo, y en el posterior concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, la Iglesia proclamó como doctrina oficial que Jesús mismo era, en palabras del credo de Nicea, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, la luz de la luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿cómo es? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, homoousios de la misma naturaleza del Padre. Después del concilio de Constantinopla, según escribe Timothy D. Barnes en Athanasius and Constantinus, Theology and Politics in the Constantinian Empire. Atanasio y Constancio, Teología y Política del Imperio Bizantino. Harvard University Press, 1993. El emperador convirtió las decisiones del concilio en ley y sometió a la inhabilitación legal a los cristianos que no aceptaran el credo de Nicea. Wow. Y su consigna homoousios. Como se reconoce desde hace ya largo tiempo, estos sucesos marcaron la transición de una época particular a otra en la historia de la Iglesia cristiana y del Imperio Romano. Desde ese momento en adelante, explica Richard E. Rubenstein en When Jesus Became God, la enseñanza oficial de la Iglesia promulgó que no aceptar a Jesús como Dios era rechazar a Dios mismo. Qué loco, porque yo con lo poco que estuve influida con los testigos, yo nunca vi como que Jesús era Dios, y después yo escuchaba a la gente hablando como que fuera lo mismo y eso me confundía un montón. A lo largo de los siglos, esta postura tuvo inmensas y a menudo trágicas repercusiones en la relación entre cristianos y judíos y posteriormente entre cristianos y musulmanes, ya que estos consideraban a Jesús como un profeta divino, pero no como parte de la divinidad. Así como también para los pueblos no cristianos de las tierras conquistadas y colonizadas más tarde por las naciones europeas. Nota del editor. Ven como todo es impuesto. Ahora continúo con la lectura. El reconocimiento de la inmanencia de Dios puede comenzar de un modo tan simple como es la expansión de nuestro amor. Qué lindo. Repito. El reconocimiento de la inmanencia de Dios puede comenzar de un modo tan simple como lo es la expansión de nuestro amor. A fines de abarcar un círculo cada vez más amplio, el ser humano se condena a las limitaciones que cada vez piensa únicamente en su propio y pequeño ser, en su propia familia, en su propio país. El proceso de expansión es parte inherente de la evolución de la naturaleza del hombre y en su camino de regreso hacia Dios. La exclusividad de la conciencia familiar, nosotros cuatro y nadie más, es incorrecta. Hacer caso omiso de esta familia más extensa que es la humanidad implica ignorar también el conflicto, también al Cristo infinito. Aquel que se desvincula de la felicidad y el bienestar de los demás se ha condenado ya a sí mismo.
a quedar aislado del espíritu que impregna todas las almas, puesto que quien no se expande en el amor y servicio a Dios se rinde a través del amor y servicio al prójimo. Desprecia el poder redentor de la conexión con la universalidad de Cristo. Todos los seres humanos están dotados del poder de hacer el bien. Todos los seres humanos están dotados del poder de hacer el bien. Si no utilizan esta cualidad, su nivel de evolución espiritual es apenas superior al egoísmo instintivo de los animales. Qué fuerte. Aquí sin un vaso de agua o algo que tomar no sobrevivo, ¿verdad? Esta es la vez que más rápido he leído un libro porque estoy aquí solo leyendo. El amor puro, con mucho amor obvio. El amor puro de los corazones humanos irradia el amor universal de Cristo. Mediante la expansión continua del círculo del amor individual, la conciencia humana se sintoniza con el Hijo unigénito. Amar a los miembros de nuestra familia es el primer paso en el proceso de expandir el amor por uno mismo hasta que incluya a quienes nos rodean. Amar a todos los seres humanos. Ese es el trabajo. A veces uno está pidiendo un mundo en paz, que los países se lleven entre sí, pero no se lleva bien uno con la familia, no se lleva bien uno con el vecino, no se lleva bien uno con el que es que amigo. Entonces dice, amar a todos los seres humanos sin importar su raza o nacionalidad es conocer al amor de Cristo. Solo Dios en la forma de Cristo omnipresente es el responsable de todas las expresiones de vida. El Señor quien pinta los gloriosos paisajes siempre cambiantes del cielo y las nubes. Es Él quien crea en las flores altares impregnados con la fragancia de su amor. En todas las cosas y en todos los seres, los amigos y los enemigos, las montañas, los bosques y los océanos, el aire y el dosel galáctico giratorio de todo lo que abarca. El devoto crístico contempla las armoniosas combinaciones de la luz de Dios. Descubre que las miriadas de expresiones de esa única luz, muchas veces de apariencia caótica cuando se manifiesta en los conflictos y las contradicciones, han sido creadas por la inteligencia de Dios. No para engañar a los seres humanos ni causarles infortunio, sino con el propósito de alentarlos a buscar el infinito del cual han surgido. Aquel que no mira las partes sino el conjunto puede discernir cuál es el objetivo de la creación. Avanzar inexorablemente sin excepciones hacia la salvación universal. Todos los ríos fluyen hacia el océano y los ríos de nuestras vidas fluyen hacia Dios. Las olas de la superficie del mar cambian constantemente cuando juegan con el viento y la marea, pero su esencia oceánica permanece inalterable. Quien se concentra tan solo en una ola de vida está condenado a sufrir, pues dicha ola es inestable y no ha de perdurar. A eso se refería Jesús por condenación. Al separarse de Dios, el ser humano apegado al cuerpo se condena a sí mismo. Para obtener la salvación, debe volver a percibir su inseparable unidad con la inmanencia divina. Al despertar, al comer, al trabajar, al dormir, al soñar, al servir, al meditar, al cantar, al amar divinamente, por siempre mi alma exhala un solo son silente. Dios, Dios, Dios. Citado del libro Songs of the Soul de Paramahansa Yogananda, publicado por Self-Realization Fellowship. De este modo permanecemos en todo momento conscientes de nuestra conexión con la inmutable inteligencia divina, la bondad absoluta que subyace en los provocativos enigmas de la creación. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Este pasaje también deja claro que el papel de la creencia en el hecho de que el hombre sea condenado o no. Quienes no comprenden la inmanencia del absoluto en el mundo de la relatividad tienden a volverse escépticos o dogmáticos, porque en ambos casos la religión es un asunto de creencias ciegas. O sea, aquí está diciendo que hasta el ateo más ateo, el religioso más religioso, al final son creencias ciegas. Incapaz de conciliar la idea de un Dios bondadoso con aparentes males de la creación, el escéptico rechaza las creencias religiosas con la misma obstinación con la que el dogmático se aferra a ellas. Y el ateo cree que, o el escéptico pues, cree que él tiene la verdad, al igual que una persona religiosa, ¿verdad? Qué curioso, al final es lo mismo. Bueno, yo que no creía en nada, ¿verdad? Yo antes, no sé si
solo están viendo este video o han visto también, ya conocen un poco más de mí, pero yo antes no creía que existía nada y me creía superior y más inteligente que los demás por los que creían, para mí eran tontos. Entonces vean que es arrogancia y es ignorancia pura, lo que somos, cuando estamos desde un plano tan egoico. Las verdades que Jesús enseñó iban mucho más allá de la creencia ciega, la cual crece o mengua bajo la influencia de las opiniones paradójicas del sacerdote o del cínico. La creencia es una primera etapa del progreso espiritual innecesaria para dar acogida al concepto de Dios. Sin embargo, este concepto debe transformarse en convicción en esta experiencia. La creencia es precursora de la convicción. Es preciso creer en la posibilidad de algo para investigarlo imparcialmente. Pero si nos damos por satisfechos solo con la creencia, como hace la mayoría, estas se convierten en dogma, estrechez mental, lo cual obstaculiza la búsqueda de la verdad y el progreso espiritual. Hay que cultivar en la tierra de la creencia los frutos de la experiencia directa con Dios y el contacto con Él. En este conocimiento incontrovertible y no en la mera creencia, lo que brinda la salvación. Es este conocimiento y no la creencia lo que brinda la salvación. Si alguien me dijese, yo creo en Dios, yo le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué crees en Él? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Si su respuesta estuviese basada en suposiciones o en la opinión de otras personas, le diría que no cree realmente. Esa es una conversación que no mucha gente está lista para tener. Para defender una convicción es necesario tener pruebas que la avalen. De lo contrario, se trataría simplemente de un dogma. Y será presa fácil del escepticismo. Si yo señalara un piano y afirmase que se trata de un elefante, la razón de una persona inteligente se revelaría ante lo absurdo de dicha aseveración. Del mismo modo, si se propagan dogmas acerca de Dios carentes de validación que aporta la experiencia, que creo que como nos pasó a muchos. Tarde o temprano, cuando se los someta a prueba mediante una experiencia contraria, el raciocinio formulará conjeturas acerca de la veracidad de tales ideas. A medida que los ardientes rayos de sol de la investigación analítica se vuelvan cada vez más abrasadores, las frágiles creencias sin fundamento se debilitarán y marchitarán, dejando en su lugar un páramo de dudas, agnosticismo y ateísmo. La meditación científica que trasciende la mera filosofía sintoniza la conciencia con la poderosa verdad suprema. Otra vez, la meditación científica que trasciende la mera filosofía sintoniza la conciencia con la poderosa verdad suprema. El devoto avanza a cada paso hacia la auténtica percepción de la verdad y evita el errático vagar. Una vida espiritual genuina e inmune a las dudas se construye a través de la perseverancia en los esfuerzos por verificar las creencias y someterlas a la prueba de la experiencia, a merced de la experiencia, a merced a la realización intuitiva que se logra con los métodos yógicos. La creencia es una fuerza poderosa si conduce al deseo y determinación de experimentar a Cristo, ¿verdad? O sea, la creencia no es suficiente. Hay que experimentarlo. Este es como un ejemplo de que yo leyendo un libro, si no lo integro, es como, bueno, el libro pasó por mí, ¿verdad? Es como X. En cambio, si yo experimento... Ahora yo he estado leyendo un libro que decía que el maestro de uno tiene que haber conocido a Dios, ¿verdad? O sea, para que sea un maestro de verdad tiene que haber conocido la divinidad y que se note en sus ojos y en cómo habla y cuenta que la haya conocido, si no simplemente es una opinión. Tiene mucho que ver con esto. La creencia es una fuerza poderosa si conduce al deseo y la determinación de experimentar a Cristo. Esto fue lo que Jesús quería expresar cuando instó a la gente a creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En el nombre del Hijo unigénito de Dios, es decir, al retirar los sentidos y la materia por medio de la meditación, la conciencia y la energía vital con el propósito de percibir intuitivamente el Om, la palabra o energía cósmica vibratoria que todo lo penetra y que es nombre o manifestación activa de la inmanente conciencia crística. Alguien podría aseverar una y otra vez su creencia intelectual en Jesucristo,
Pero si no lo experimenta realmente al Cristo cósmico, tanto en su forma omnipresente como encarnado en Jesús, la practicidad espiritual de dicha creencia será insuficiente para el alcance de la salvación. Nadie puede ser salvado por solo el hecho de pronunciar reiteradamente el nombre del Señor o rendirle alabanzas en creyendo de aleluyas. No es posible recibir el poder liberador de las enseñanzas de Jesús mediante la creencia ciega de su nombre o la adoración de su personalidad. La verdadera adoración de Cristo consiste en percibir a Cristo en comunión divina en el templo, sin muros de la conciencia expandida. Dios no envió al mundo a su Hijo unigénito, su divino reflejo, para que actuase como un detective implacable dedicado a localizar a los no creyentes, con el fin de castigarlos. La redentora inteligencia crística que mora en el seno de cada alma, sea cual sea la medida de su cúmulo de pecados o virtudes, espera con infinita paciencia que al meditar cada una de estas almas despierte y salga del sueño narcotizante del engaño cósmico para recibir la gracia de la salvación. Quien crea en esta inteligencia crística y cultive por vía de las acciones espirituales el deseo de buscar la salvación a través de la ascensión de esta conciencia reflejada de Dios, no necesitará ya deambular a ciegas por el engañoso sendero del error. Con pasos mesurados avanzará sin duda hacia la redentora gracia infinita. Por el contrario, el no creyente que desperdicie la idea de la existencia de este Salvador es el único camino hacia la redención. Se condenará a sí mismo a la ignorancia surgida de la identificación con el cuerpo y a las consecuencias de dicha ignorancia hasta la llegada de su despertar espiritual. Y la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, pues todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Juan 3:19 al 21. De la omnipresente luz de Dios imbuida en la inteligencia crística universal, emanan silenciosamente la sabiduría y el amor divinos para conducir a todos los seres de regreso a la conciencia infinita. El alma, al ser una versión microcósmica del espíritu, es una luz que está siempre presente en el hombre para guiarle a través del entendimiento y de la voz intuitiva de la conciencia. Sin embargo, muy a menudo el ser humano trata erróneamente de justificar los hábitos y caprichos enraizados en sus deseos y hace caso omiso de dicha guía, tentado por el Satanás de la ilusión cósmica. Elige acciones que extinguen la luz de la guía interior del discernimiento. El origen del pecado y del consiguiente sufrimiento físico, mental y espiritual reside, por lo tanto, en el hecho de que la inteligencia y el discernimiento divinos que posee el alma se reprimen debido al mal uso que hace el hombre del libre albedrío otorgado por Dios. Cuando la gente que carece... Esto me recordó a un meme de estos súper realistas que están haciendo con personajes históricos, que es como Jesús en un podcast y que dice: les di libre albedrío, y ellos dicen si Dios quiere, y se muere la risa. Aun cuando la gente que carece de entendimiento atribuye a Dios sus propias tendencias vengativas, la condenación acerca de la cual hablaba Jesús no constituye un castigo impuesto por un creador tiránico, sino que trata de los resultados que el hombre atrae sobre sí mismo por sus propias acciones, de acuerdo con la ley de causa y efecto, karma, la ley del hábito. Sucumbiendo a los deseos que mantienen su conciencia absorta y recluida en el mundo material, las tinieblas o proporción densa de la creación cósmica, donde la luminosa presencia divina se halla intensamente velada por las sombras de la ilusión de Maya, las almas ignorantes identificadas en su condición humana con el ego mortal se abandonan de manera reiterada a sus modos equivocados de vivir, los cuales quedan entonces grabados con fuerza en el cerebro como malos hábitos de comportamiento mortal. Cuando Jesús señaló que los hombres aman las tinieblas más que la luz, se refería al hecho de que los hábitos materialistas alejan de Dios a millones de personas. No quiso decir con ello que todos los seres humanos amen la oscuridad, sino
que aquellos que no hacen ningún esfuerzo por resistir las tentaciones de Satanás y toman en cambio el camino más fácil, que consiste en deslizarse cuesta abajo por la colina de los malos hábitos, acostumbrándose así a las tinieblas de la conciencia mundana. Dado que rehúsan escuchar la voz de la conciencia crística que les susurra desde el interior de su propia conciencia, se privan de la experiencia de gozo infinitamente más tentadora, de la cual podrían disfrutar a través de los buenos hábitos que la guiadora luz de la sabiduría presente en sus almas les impulsa a crear. De allí el énfasis en señalar que con la luz del despertar del alma es posible desvanecer de la conciencia humana la tendencia mortal a preferir las engañosas tinieblas de la materialidad. Esto es como, rajado, como cuando uno elige el dinero versus tal cosa o se entrega por lo material. Ejercitando una y otra vez la fuerza de voluntad para meditar de forma profunda y regular, se puede obtener contacto con la supremamente satisfactoria bienaventuranza de Dios y traer de nuevo a la conciencia ese gozo en todo momento y lugar. Ahora sigue otro cuadrito de estos que están en las páginas y dice: el ojo único u ojo espiritual. El ojo de la lámpara es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Mateo 6, 22, 23. La luz que revela a Dios dentro del cuerpo es el ojo único ubicado en el entrecejo, que puede verse durante la meditación profunda y constituye la puerta de acceso a la presencia de Dios. Cuando el devoto es capaz de percibir a través del ojo espiritual, ve su cuerpo entero, así como su cuerpo cósmico colmado de la luz de Dios que emana de la vibración cósmica. Al fijar la visión de ambos ojos en el entrecejo, en el estado meditativo de concentración interior, se logra enfocar la energía óptica positiva y negativa de los ojos, derecho e izquierdo, y unir estas corrientes de energía en el ojo único de la luz divina. El hombre ignorante y materialista nada sabe acerca de esta luz, pero quien quiera que haya practicado la meditación, aunque sea solo un poco, puede verla ocasionalmente. Cuando el devoto se encuentra más avanzado, contempla dicha luz a voluntad, con los ojos abiertos o cerrados, a la luz del día o en la oscuridad. Aquellos devotos que han alcanzado un alto grado de desarrollo la contemplan durante tanto tiempo como lo deseen, y cuando su conciencia puede penetrar en ella, logran alcanzar los estados supremos de realización trascendente. Por el contrario, cuando la mirada y la mente del ser humano se alejan de Dios, concentrándose en las motivaciones negativas y acciones materialistas, su vida se llena de la oscuridad de la ignorancia causada por la engañosa ilusión, la indiferencia espiritual y los hábitos causantes del sufrimiento. La sabiduría y la luz cósmica interiores permanecen ocultas. ¿Qué oscuridad habrá en el hombre materialista que poco o nada conoce de la divina realidad y acepta con alegría o resentimiento cualquier ofrenda que la ilusión ponga en su camino? Vivir en tan malsana ignorancia no constituye una vida propia de la conciencia del alma encarnada. El hombre que ha elevado su nivel espiritual, cuyo cuerpo y mente se encuentran iluminados interiormente por la luz y la sabiduría astrales, y en quienes las sombras de la oscuridad física y mental se han disipado, siéndole posible contemplar el cosmos entero colmado de la luz, de la sabiduría y el gozo de Dios. Aquel en quien la luz de la realización del ser se halla plenamente manifestada, experimenta un gozo indescriptible y recibe incesante guía de la sabiduría divina. Es que cuando uno está en esas tinieblas y en esa oscuridad, no puede ver nada más y no se da cuenta que está sufriendo, ¿verdad? O sea, al final todo recordar nuestra naturaleza es aliviar el sufrimiento que trae la experiencia humana. Ya va a terminar la parte 2 con estos últimos 2 párrafos. Siempre que una persona se halla envenenada con actitudes y pensamientos negativos, su oscura mentalidad profesará odio hacia la luz de la verdad. Es que, ¿saben qué me hace gracia? Como verme, o sea, devolverme en el tiempo y ver con los ojos que yo veía, y es esto que estaba escribiendo. Sin embargo, el aspecto positivo de los malos hábitos es que muy pocas veces cumplen sus promesas. Con el tiempo queda al descubierto que no son otra cosa que unos mentirosos empedernidos. Por ese motivo, las almas no pueden permanecer engañadas ni esclavizadas eternamente.
Aun cuando quienes tienen malos hábitos retroceden al principio ante la idea de vivir mejor, una vez que se han saciado de su mal comportamiento después de haber sufrido las consecuencias por tiempo suficiente, se vuelven en busca del consuelo hacia la luz de la sabiduría divina, a pesar de que todavía persistan algunos malos hábitos arraigados que deban erradicarse. Si continuamente practican formas de vivir que se encuentran en armonía con la verdad, en esa luz llegarán a experimentar la paz interior y el gozo que son resultado del autocontrol y los buenos hábitos. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. El buscador espiritual, que procura cada día modificar aquellas características de su naturaleza que no le resultan beneficiosas, trasciende poco a poco su viejo comportamiento materialista anclado en los hábitos. Sus acciones y su vida misma se crean nuevamente, como Dios quiere. En verdad nace de nuevo. Al adherirse al buen hábito de practicar a diario la meditación científica, contempla la luz de la sabiduría de Cristo, la divina energía del Espíritu Santo que hace desaparecer con efectividad los surcos eléctricos del cerebro formados por los malos hábitos de pensamiento y de acción. Y se bautiza en esa luz. Se abre así el ojo espiritual de su percepción intuitiva, la cual confiere no solo una guía certera en el sendero de la vida, sino también la visión del reino celestial de Dios y la entrada de dicho reino. Finalmente, la unidad con la divina conciencia omnipresente. Y ese fue el final de la segunda parte del libro El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Espero que lo vayan disfrutando mucho. En el próximo episodio entraremos a la tercera y última parte, me parece. No sé si estoy bateando. Sí, tercera y última parte, me parece. Bueno, ahí veremos. Les agradezco por acompañarme en esta lectura y análisis. Y recuerden suscribirse a mi canal para apoyarme en este contenido gratuito que solo tiene el propósito de seguir explorando en este mundo espiritual, seguir despertando y seguir todos con esta mente de principiantes, sabiendo que somos súper ignorantes y que llega información que resuena y nos abrimos a ella. Que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. Chao.